Son las 6 de la mañana con 2 minutos, 6 en la mañana, 2 minutos. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes de Radio Sucumbíos. ¿Cómo amanecen ustedes? ¿Qué tal los ánimos? 6.300 barriles se derramaron en la última rotura del OCP, confirmaron desde el Ministerio de Energía y la empresa petrolera. Atención en otros temas. Pfizer pide autorización para... Yo llegué a este pueblo en el año 87. Los abogados trabajaban con las petroleras, con el gobierno, con la empresa palmicultora, pero con la gente no trabajaba casi nadie. La gente venía con sus problemas contra la petrolera, Texaco, contra el Estado. Iba alguna autoridad, algún comisario, algún juez, al alcalde. Y en todas partes siempre nos decían, vaya, busque un abogado que le ayude. Como decía un compañero, a veces estamos medios vendados los ojos, ¿sí? Y necesitamos una orientación, una guía. Y a veces no hay esa guía, ¿sí? Y viene a veces también un falso líder. También llega la gente a la empresa. Miren, los líderes que estaban con nosotros... Mi propósito era sabían dónde estaba el final, trabajar con la gente de este pueblo. Luchar junto con ellos y con ellas. ¿Cuántos daños nos han hecho a nosotros? Y ellos niegan. Porque veía una agresión de las petroleras y del Estado en contra de ellos. Queremos que la empresa le pague a ustedes los que le corresponden por los daños que le ha causado directamente a ustedes. Y que no tengamos miedo. O sea, sé que porque veía que era gente que estaba en una indefensión casi absoluta. Porque la gente no conocía y muchos no conocen sus derechos, por ejemplo. ¡Fuertes! ¡Fuertes! ¡Valientes! ¿Alguien está arrepentido de estar luchando? Y alce la mano. No. La única forma de vencer es juntos. El contrato de la empresa, ¿por qué tiempo es? 20 años. Va a estar sacando petróleo acá por 20 años por lo menos. Va a estar jodiéndonos a todos acá con el aire contaminado, con el agua contaminada por 20 años. Los estados, las empresas petroleras, mineras, madereras y otras quieren sacar todo lo que puede de recursos. Están pensando en hoy, en cómo incrementar su ganancia económica, pero no están pensando en la vida. Así que estas luchas son luchas de la vida, son luchas por la vida, son luchas que sabemos dónde empezaron, pero no sabemos dónde van a terminar. Cuando extraen petróleo del subsuelo, sale agua, gas y petróleo. De esos tres componentes, a la empresa le interesa el petróleo. Si quieren extraer petróleo, háganlo. No nos oponemos a la extracción del petróleo. Nos oponemos a la forma criminal como extraen el petróleo. Nos oponemos a la forma como vulneran nuestros derechos al extraer el petróleo. Y 110 comunidades indígenas, especialmente quichuas, a lo largo de los ríos Coca y Napo, que reportan trazas de crudo. El petróleo, total. Miren, el petróleo cómo se va. El petróleo se va a diestra y siniestra, rotura total del OCP. Igualito se va al río. Tantas veces hemos dicho, suplicado a los señores de las compañías, por favor, no botar más derrame de petróleo como que
no hacen caso. Nuestro alimento como gente del campo que somos, nuestra alimentación era el río, pez, la cacería. Todo ahorita totalmente estamos destruidos. Entonces le digo, nosotros como mayores que somos, estamos conversando a nuestros hijos que eso está pasando. Nosotros no tenemos la culpa para merecer todo este castigo. La disposición de ellos es que todo quede limpio. Cuando las piedras se ve que están con contaminación y están dentro del agua, ¿qué van a hacer? Apenas 4 bombas. Para limpiar 20 kilómetros, ¿usted cree que van a avanzar? Necesitamos mucho más bombas, mucho más equipos. Si las empresas y los estados pueden extraer petróleo sin contaminar el ambiente, el agua, el río, el aire, sin afectar a las comunidades, que lo hagan, ¿sí? Pero que no afecten nuestros derechos por su riqueza económica. Eso es lo que no se puede aceptar. El Estado ecuatoriano importa gas. Gasta más de 600 millones de dólares importando gas. Sin embargo, aquí en la Amazonía, en los mecheros, se quema por lo menos el doble del gas que requiere todo el país. Usted lo siente. ¿Cómo vivimos acá en la Amazonía? Si no nos contaminan por agua, por el aire también nos contaminan. La gente que está cerca de los mecheros o la industria petrolera tienen más casos de cáncer que la gente que está distante. Vive en una pobreza mucho más grande que la gente que está distante de eso. Se puede extraer petróleo sin usar mecheros. Hay una sentencia condenatoria en firme que le obliga al Estado ecuatoriano a eliminar los mecheros y a no permitir que se autorice a ninguna empresa más usar mecheros. Tiene el Estado la obligación de cumplirlo. El agua de vertientes de ríos se contamina con el petróleo que se derrama frecuentemente. El agua subterránea la contamina cuando reinyectan el agua de formación y lo hacen de una forma tan inadecuada que contaminan el agua subterránea. ¿Qué le queda a la población? El agua lluvia. Si está cayendo este humo tóxico en el techo de la casa frecuentemente y luego cae la lluvia, esa agua lluvia recoge a la gente para su consumo humano. Y eso es una de las causas de por qué tenemos muchísimos casos de cáncer de estómago acá, cáncer de útero acá. Bueno, ¿saben eso allá que quema candela? ¿Saben qué es eso? Mechero. Es un mechero, ¿no? ¿Sí? Y tú decías, ¿el río contamina? ¿Cómo contamina el río? El petróleo. Todito el aire de la basura se contamina y se va a otro planeta. Que ellos piensan, ellos creen que van a ir por encima de la ley, que van a seguir operando en esas condiciones. Pues como comunidades afectadas le decimos que no es posible eso,
Y no lo vamos a dejar. Queremos que eliminen los mecheros lo antes posible. Y creemos que eliminando los mecheros podemos recuperar por lo menos el agua lluvia, que aquí hay bastante. Cuando estas piscinas se llenaban, se saturaban de petróleo, comenzaba el petróleo a salir por un tubo que se llama cuello de ganso. Entonces, la función específica de este cuello de ganso es no permitir que aquí, como llueve bastante, ¿sí?, el petróleo se rebose y salga fuera del borde de la piscina, sino que por aquí evacúe todo el agua. 2019 se nota, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura el petróleo en un árbol? Vean. ¿Sí? Pegajoso. Pegajoso, sí. Bueno, como esta piscina, les decía anoche que Texaco construyó 880 piscinas. ¿Quién conoce un colchón de agua? ¿Sí? Las taparon, les echaron tierra encima y el petróleo está debajo. Estaban siempre dirigidos hacia ríos, lagunas, para que sean ellos los encargados de llevarse todos los tóxicos que salen de aquí de la piscina. Más abajo este río cae al río Heleno. El río Heleno cae en el río Aguarico. Pasan por las comunidades Cofanes, Siona, Siecopay, Quicho, Achuar, Colonos, e ingresa al Perú, después a Brasil y termina en el Océano Atlántico. O sea, tienes que seguir luchando, no te queda de otra. Porque aquí tienes dos cosas. La una, mueres en la cama o mueres con las manos en la cabeza sin hacer nada o mueres moviendo tus extremidades. Tú escoges. ¿Sí? Yo escogí esto, porque eso es lo que se puede hacer. Por eso hoy en día ellos tienen un ejército de abogados mercenarios. Son 2.400 abogados que tienen y nosotros tenemos 3 abogados. No lo digo por ustedes, ¿sí?, pero son racistas, ¿sí?, porque si esto fuera Estados Unidos estuviera limpio, ¿sí? Esa es la verdad. Y es más, no tenemos plata para eso. La empresa sí lo tiene. Bueno, el caso que más energía he dedicado en mi vida es el caso Chevron, el caso contra Chevron, ¿no? Chevron operó aquí en Ecuador, aquí en la Amazonía ecuatoriana, en el año 64, que tuvo la concesión, hasta el año 90. Vertió más de 60 billones de litros de agua tóxica en el ambiente. Miles de barriles de petróleo derramado en los ríos de la Amazonía ecuatoriana, una combustión del gas incompleta, una agresión a los pueblos indígenas. Ese daño ambiental de Chevron, cultural, económico,
Luego también se extiende a los pueblos campesinos, migrantes de otras regiones de Ecuador. O sea, hay un crimen realmente, ¿no? Y aquí en Ecuador hemos probado el daño y por eso aquí hay 4 sentencias judiciales condenatorias, todas en contra de Chevron, y son sentencias irreversibles, que no hay más forma de revertirlas. Entonces, el único sistema de justicia del mundo que revisó el caso Chevron por completo es el ecuatoriano y encontró a Chevron culpable y la condena a pagar 9.5 billones de dólares para reparar el daño causado y existente. Primeramente comenzaron a hacer grandes extensiones de piscinas y les prendían candela, les prendían fuego. Nuestros niños comenzaron a enfermarse con gripes, con tos, con fiebre, con granos todo el cuerpo, dolor de cabeza, con dolores de estómago. El cáncer comenzó terriblemente a afectar a las familias. A las mujeres, cáncer al útero, cáncer al estómago, a los pulmones. Las mujeres podridas, hombres podridos, que comenzaban a secarse, a secarse, a secarse, y morían como un huesito. Hoy nosotros, hasta el 30 de septiembre del año 2021, en este informe, ya estamos recogiendo 354 casos de cáncer. Hombres, 20 casos de cáncer. Mujeres, 51 casos de cáncer. Sacha, 20 en hombres, 62 en mujeres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, compañeras? Que la principal víctima, la persona que más sufre la agresión del Estado, la contaminación, es la mujer. Es la mujer. Aquí el Estado ecuatoriano, las empresas petroleras están matando a las mujeres. ¿Sí? Las están matando. Entonces, compañeras, hay razones para luchar. No nos queda agua limpia, compas. No nos queda agua limpia. No nos queda más que luchar. ¿Sí? Que luchar. Gracias compañera, a todos los 5 grupos. Mi mamá también se fue al río a lavar la ropa. Y a las 5 de la tarde ella gritaba del dolor, que le dolía mucho, y entonces se la llevó al hospital. Cuando ya se la estaba ingresando al hospital, estaba echando espuma por la boca. Y yo me recuerdo, el doctor nos dijo que a la señora la habían envenenado. Y nadie, o sea, ella comió la misma comida que comimos nosotros. Lo único era del río, o sea, que se fue al río a lavar. Y eso fue todo el pretexto de eso, ¿no? Al otro día, 3 de la tarde, murió. Y toda la herida que tenía se le hinchó, se le puso grandísimo como un balón. Era como verde, morado, medio azul. O sea, toda esa parte se le inflamó horrible y murió. Y tenía yo 13 años de edad. Voy a comprarme un agua. No, voy a comprarme una grande, un momento, un litro, sin helar.
chino causanche. Aruna, quichua, ñucachi causanche, aruna a nuestra cultura. Ashka macanushka. Ñucanchi alpa kay. Esta es tierra de nosotros. Pues ahora era una más, y alicta tormenta cancha. Y alicta pobreza tocos cancha. Ashka un gorishka. Nanan, caimanta nana, caima pasata. Chaupi shongui. Va a ser arascaña. ...39 años... ...el mechero nunca se va de aquí. ¿Por qué? Por eso yo quiero que saque. Tapan con alguna cosa para que no le golpee a mí. Nada no quiere. Hay mucha gente en el norte, Estados Unidos, Europa y otras partes del planeta, que ven muy bien la energía que tienen, toda la riqueza que se tiene. Pero muy pocos de ellos se han puesto a pensar qué consecuencias se generan en el sur o en otras partes del mundo para que tengan la energía que ahí tienen. Muy poco se ha puesto a pensar que para que llegue ese petróleo a cualquier parte del norte y se genere energía, se cometen crímenes en el sur, se cometen crímenes en otras partes del mundo. No existe pero no han dicho Bueno, nada. si quiere le informo un poquito, ¿no? Para que... Exacto, sí. es lo que yo quiero saber, cuál es el inconveniente que se presenta aquí. No. Quiero verificar, estoy tomando con ustedes porque ustedes son las personas que se encuentran aquí, quiero verificar qué es lo que sucede. La comunidad exige respeto a sus derechos constitucionales, que previo a hacer cualquier actividad que afecte al ambiente, debe consultarse a la comunidad. Aquí Petroecuador quiere hacer una línea de corte que llama para rellenos de desechos tóxicos, lodos de perforación, petróleo de prueba y otros tóxicos en esta área. Ellos manifiestan todo lo contrario, que tienen sus permisos, sus estudios y todos los documentos. Exactamente. Ya. Suspendan todos los trabajos en este sector, que por Dios no haya más intentos de volver a trabajar en esta área, por respeto a ellos también. Entonces eso nada más, yo voy a comunicar a la empresa lo que ustedes acaban de comunicarme, ellos se van a retirar y ya se irán realizando sus actividades normales. Sí, por favor, gracias. Ya se van a retirar, no van a trabajar. ¿Dónde llevan la plata? De aquí, de los contaminados. ¿Qué hacemos nosotros? Comiendo polvo todos los días. Y todavía nos quieren contaminar más. No, nosotros no tenemos agua potable para tomar, señor. No vamos a permitir que se haga la escuela de nosotros. Yo digo siempre,
los cambios que queremos jamás vendrán de arriba. Jamás vendrán de algún líder mundial. Eso no existe. Los cambios se generan de abajo. Nosotros no viviríamos en la tierra. La tierra sería feliz sin nosotros. Entonces, por lo menos, seamos respetuosos de la tierra, defendámoslas, luchemos por ella y hagamos lo que hacen los pueblos indígenas. Es nuestra madre tierra y por su madre hay que luchar. Frente a eso, ¿qué proponemos? Eso nomás. Nuestro compromiso es acompañar la comunidad hasta que ustedes y nosotros hagamos juntos. Queremos lo mejor para ustedes, para su familia, para sus hijos. Yo aquí estoy junto con la UDAP, nunca me he desvinculado de estar directamente ahí con los compas. Seguimos trabajando, ¿sí? Y vamos a seguir haciéndolo. En estos casos, he vivido muchas cosas. He tenido muchas persecuciones, amenazas. Pero decía un poeta, creo que era uruguayo, Carlos Portela, nadie muere un día antes ni un día después. El día que te toca. Y lucharé hasta que sea posible. ¿Es verdad eso? Hoy en día nuestra Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, así que está en ustedes, señores. Si ustedes tienen familia, si ustedes creen que la Amazonía no es el patio trasero del Ecuador, ¡paren ese genocidio! Allá vivimos seres humanos, vivimos personas que merecemos vivir con dignidad. Hasta para morir hay que morir con dignidad. Así es. Y morir por el crimen de las petroleras no es morir con dignidad. Grita, pues grita. No es.